Bueno, bienvenidos a todos, que supongo que casi todos seréis socios. También a los que en su momento vean este vídeo, que creo que hoy no hacemos streaming, lo lanzaremos luego, por si queréis revisarlo. Como siempre, muchas gracias por venir al diario.es, por ser socios del diario.es. Sabéis que sois muy importantes para nosotros. Estamos hoy en la presentación de la última revista, El sueño de la vida eterna. Tenemos aquí a Esther Samper, que es una científica española. Y dinos exactamente en qué eres doctora, que no quiero meter la pata. Doctora en Ingeniería de Tejidos Cardiovascular. Básicamente es la combinación de biomateriales o materiales biológicos junto a células y, bueno, creación de ciertos microambientes para crear tejidos u órganos bioartificiales. Bueno, además de científica, es una gran comunicadora. Lleva muchos años escribiendo sobre temas complejos de ciencia para que todos los podamos comprender y colabora en el diario.es de vez en cuando. Ahora trabaja también en el Ministerio de Sanidad. Yo la conocí hace muchos años cuando estabas en tercero de medicina o por ahí, sí. ¿Verdad? Bueno. Y Antonio Martínez Ron, que es nuestro especialista en ciencia, que igual le habéis visto alguna vez en televisión o por ahí, es una estrella de la comunicación de la ciencia. Yo he contado para esta revista con ellos y con otras muchas personas especializadas en este tema, no solo desde el punto de vista científico, también desde el punto de vista filosófico o desde el punto de vista de la economía. Es decir, que he aprendido muchas cosas en esta revista, algunas muy interesantes, casi todas muy interesantes, y un buen puñado de cosas muy inquietantes, y de eso vamos a hablar hoy con ellos. Yo a los dos os voy a ir haciendo preguntas, pero a los dos os quiero hacer la misma. Bueno, vivimos ahora mismo en un momento en el que, y es un poco el argumento por el que hacemos la revista, hay un sueño de muchas personas, sobre todo de un grupo de poderosos del mundo, de casi comprar la vida eterna. Y eso se mueve entre la ciencia y el disparate. Hay una anécdota que me llamó mucho la atención y fue la que me impulsó a empezar a leer y a preparar la revista, de septiembre de 2025, que se cita, creo, en el arranque de tu texto. Estaban Putin y el líder chino Xi Jinping conversando antes de inaugurar en una visita oficial, no sé muy bien qué. Desfile. Y entonces uno de ellos, creo que Putin, le dijo, bueno, estoy muy interesado en el desarrollo de la biotecnología, si es que podemos volver a ser jóvenes, incluso llegar a ser inmortales. Y curiosamente esta conversación se grabó y nos enteramos todos de lo que estaban hablando. Digo, ahí va, ¿qué estará pasando? Entonces yo querría hacer la primera pregunta. ¿Cuántos años podemos llegar a vivir ahora? O si es posible ponerle un límite, como... Que hable la doctora, que yo solo soy periodista. Pero has hablado con muchos científicos para hacer la revista. Algo para contar. Sí. Pero bueno, Esther. Ahora mismo sabemos que, digamos, el récord de años vividos está en torno a los 120. Probablemente se pueda ir más allá. Sabemos que se están investigando diferentes tratamientos, que es probable que consigan pues, mejorar la calidad de vida y también alargarla, es decir, retrasar el envejecimiento. Y es probable que entonces podamos vivir pues, más y mejor. ¿Dónde está el límite? Pues realmente ahora es imposible saberlo. Tenemos que tener en cuenta que nuestros límites ahora mismo para ampliar la vida humana, para retrasar el envejecimiento, depende de lo que ahora mismo sabemos y no sabemos en 5, 10, 20 años lo que podemos descubrir. De hecho, muchos de los tratamientos que se están experimentando ahora en ensayos clínicos, pues hace 20, 30 años ni se conocían. Desde, por ejemplo, diferenciar células adultas, por ejemplo, de la piel a células madre que se pueden diferenciar en cualquier tipo celular, o la técnica de edición genética CRISPR, todas estas herramientas, eso, hace 50, 60 años
eran impensables y nos están permitiendo avanzar muchísimo. ¿Qué puede pasar de aquí a la siguiente década? Realmente no lo sabemos, pero sí sabemos que por ahora es imposible que seamos inmortales y que podamos vivir, como han dicho algunas personas, pues 150 años, 1000 años. Ahora mismo eso no es posible. En el futuro, pues no lo sabemos. En los expertos que hablan en este número, que tuvimos además especial cuidado en que fueran todos españoles, yo creo, no tenemos ninguno. Muchos de ellos están en Oxford, Harvard, en centros de los mejores del mundo, y también es una manera de presumir del músculo que tenemos en el campo de la longevidad como país. Tenemos algunos de los mejores expertos del mundo, son españoles, ¿no? Ellos en general suelen ser mucho más realistas que todas estas fanfarrias que se escuchan alrededor de los grandes líderes tipo Putin, Xi Jinping, y no solo ellos, sino los grandes responsables de las compañías tecnológicas, que están bastante flipados y a menudo les engañan sobre todo esto, y dicen que ahora mismo el límite... La primera cuestión es que no hemos conseguido alargar la vida con ninguno de estos tratamientos innovadores y técnicas de edición genética. Se ha conseguido hacer mediante políticas públicas de salud pública y con mejoras en la calidad de vida de la gente. Eso sí que ha sido un verdadero milagro y una explosión demográfica espectacular. Respecto al límite biológico de la vida, todos coinciden en que de manera natural o implementando estrategias de salud hay una frontera, es decir, no se puede estirar el chicle de manera indefinida. Pero sí que hay una posibilidad abierta, un poco de ciencia ficción, que es la que cita el propio Putin, yo creo que es, o no sé cuál de los dos, que es la de la regeneración, es de ir sustituyendo nuestras piezas paulatinamente, ¿no? Ya sean los órganos, incluso encontrar algún mecanismo biotecnológico que permita rejuvenecer o parar todos estos procesos que se detienen por el paso natural del tiempo, porque a medida que pasa el envejecimiento es como si tienes un coche, ¿no? Al final las piezas pues las tienes que cambiar porque se gastan. También te digo que si pones un motor nuevo en un coche viejo, lo pones a correr a toda pastilla y se desarma en la autopista. O sea que hay un punto ahí de compromiso en el que no puedes poner cosas muy nuevas en sitios que no tienen todo renovado, ¿no? Entonces la idea, el gran objetivo, el gran sueño es conseguir alargar la vida de las personas con calidad, es decir, que puedan llegar a una edad de 100, 110 años y que la enfermedad no aparezca, porque lo que ven en los centenarios es muy interesante. La mayoría de nosotros envejecemos de manera, en nuestra vida normal, llegamos a un punto y de repente empezamos a caer, y a partir de ahí empezamos a tener problemas, enfermedades, todo este tipo de cosas. En los centenarios es flipante porque tienen una línea recta, llegan a los 105 bastante bien y ¡pum!, de repente empeoran y se mueren. Es un barranco, no hay ese declive, ¿no? Y esto tiene componentes genéticos y de otro tipo. El sueño es intentar aplicar lo que les pasa a los centenarios a todos los demás y que tengamos una vida estupenda, más larga, pero que toda esa vida sea en unas condiciones de salud muy buenas. No que tengamos un momento en el que empezamos ya a decaer y ya no paramos de ir al médico y cuando no es una cosa es la otra, ¿no? Evitarnos esa parte del envejecimiento, que sería lo interesante. Quizá por eso no nos podemos fiar de estas entrevistas que les hacemos los periodistas de pronto a una persona que cumple 104 años y ves cómo le preguntas ¿y cómo vives? ¿Qué haces? Ah, no, yo fumo desde siempre. Yo bebo una copa de vino todos los días. Dices, ¿habrá que hacer eso para ser centenario? Es pura genética, ¿no? Hay gente que puede hacer lo que quiera por pura genética. Sí, porque tienen como mecanismos de defensa que impiden las enfermedades que a los demás nos van quitando de en medio, ¿no? Y es una apariencia engañosa tanto si la persona fuma como si hace otras cosas. Con el caso de María Brañas, que es una catalana que cumplió 116 años, si no recuerdo mal, y que ha sido objeto de estudio, y hablamos de ella en la revista. Lo que contaron los científicos que una de las cosas que hacía es que comía varios yogures. Y la gente se volvió súper loca comprando yogures. Y lo que me decía el científico es que no son los yogures, que es que además ella tiene una vida, una genética, o sea que no es solo eso. Una cosa, Antonio, este tema, claro, de vivir más y sobre todo de pensar que puedes vivir para siempre, a ti te empezaron a hablar de ello hace ya años, porque algunos científicos no, algunos tecnólogos muy millonarios de estos que están cambiándonos la vida, estaban haciendo fiestas, invitando a científicos para que les contasen sus secretos. Cuenta eso porque creo que es interesante que eso empezase a pasar hace ¿cuánto? ¿15 años o 20?
2009, 2010. Y lo que está pasando ahora, lo Sí. que están haciendo esos científicos. Parece que aquellas fiestas Lo funcionaron. que están haciendo esos millonarios tecnológicos con esos científicos a los que empezaron a invitar. Claro, yo creo que en algún momento, a través de Lorena de Cuo, ella me avisa de que hay un científico que le ha contado algo, entonces yo hablo con él, es un científico muy prestigioso que trabaja en California, en un gran centro, y hablo con él, tenemos una larga conversación, una entrevista, y lo que me cuenta es, estamos flipando porque no hacen más que invitarnos a fiestas, los de Facebook, Google, todos los que más millones tienen, fiestas privadas o encuentros, porque quieren sacarnos información para vivir muchos años. Y claro, en ese momento era como, esta gente cree que el problema de la longevidad es como un problema informático, que cambias el programa y ya está, así de sencillo. Hay a veces un reduccionismo muy grande en algunas, sobre todo, ramas de la ingeniería y demás, ¿no? Como todo es solucionable, y en biología es un poco más complejo, ¿verdad, Esther? Bueno, pues el tema es que eso fue como se fue cumpliendo. A medida que pasaba el tiempo, pues íbamos viendo que efectivamente Google hacía un fondo hacía una gran empresa, Calico, que iba dirigida al envejecimiento. Zuckerberg, los demás se obsesionaban, o sea que al final, y llegó el punto de que un buen día, no de hace no mucho tiempo, un par de años, levantó el teléfono para hablar para un reportaje con dos de los mejores científicos, una científica y un científico españoles expertos en el tema. Una pista, no damos sus nombres, pero no aparecen aquí porque no pueden hablar con la prensa. Han fichado por una empresa que se llama Altos Lab, que está fundada por un millonario ruso y que está en California, que tiene una política de comunicación absolutamente, pretoriana. No dejan a sus científicos dar ninguna información sobre los trabajos en los que están haciendo, cuando son personas que han tenido carreras financiadas con dinero público también. Se han formado en sistemas como el español, han estado en el sistema público, han aprendido una serie de cosas, pero esta gente tiene tanta pasta que son capaces de traérselos para ellos. El argumento que dan los científicos es: necesitamos dinero para investigar en esto, y es legítimo porque lo que ellos encuentren lo van a trasladar a los demás. Pero a mí, como periodista, cuando alguien me dice no puedes saber nada de esto, ya me mosquea. Me parece que ahí que no es un juego justo, ¿no? Y de eso hablamos un poco en la introducción del capítulo, a partir de, y damos mucho más ejemplos de todo lo que se está moviendo en este entorno de las tecnológicas, que es entre gracioso, porque hay momentos de decir, pero esta gente está cucú, y también inquietante, porque hacen cosas que realmente sobrepasan los límites y suceden detrás de bambalinas sin que nos enteremos, ¿no? Sí. Vamos a hablar un poco de los trasplantes, que es la historia que más conoces tú, y probablemente tiene una parte que ahora llegaremos, que es la que más me ha inquietado de toda la revista, ¿no? Bueno, tú citas en tu artículo que hay varios puntos en los que se está investigando y se está avanzando para los trasplantes. Quiero que los cuentes y que acabes hablando de los cerdos. ¿Y por qué? Sí. Pues hay muchos enfoques orientados a trasplantes a humanos, y un enfoque muy novedoso que se está evaluando ahora en ensayos clínicos es el de los xenotrasplantes, que significa trasplantes de especies diferentes. Por ejemplo, en este caso, órganos o tejidos de cerdo en humanos. Hasta ahora, en estudios clínicos, pues se han implantado corazones, hígado, pulmón, riñón. Y lo que hemos visto hasta ahora es que estos órganos pueden sobrevivir durante una serie de semanas, máximo 9 meses. Una persona trasplantada de riñón de cerdo aguantó 9 meses. Y lo que se trata con estos trasplantes es de sustituir los órganos humanos, que cada vez son más limitados. En muchas sociedades occidentales pues hay un envejecimiento progresivo de la población, las personas jóvenes ya no mueren tanto por accidentes de tráfico o por otras causas, entonces cada vez hay una demanda mayor. Entonces, ¿cómo combatir este problema? Humanizando básicamente a los cerdos. Así como digo, para esto hay dos opciones. La primera opción es modificar genéticamente a los cerdos para que parezcan humanos de cara a nuestro sistema inmunitario, porque las células del cerdo en su superficie tienen una serie de moléculas
que nuestro sistema inmunitario, cuando las ve directamente, reconoce como extrañas. Y eso produce un ataque inmunitario inmediato y provoca el rechazo del órgano, vamos, rapidísimamente. Entonces, lo que tenemos que hacer, si queremos que los órganos de cerdo sean viables en humanos, es maquillar a los cerdos y dar la apariencia de que son en realidad humanos. Y para eso se han creado cerdos que incorporan pues, desde 10 a decenas de modificaciones genéticas para aparentar precisamente eso. Lo que hacen es eliminar ciertas moléculas que son típicas del cerdo y también se añaden ciertas moléculas que son típicas de los humanos. Una cosa, antes de que sigas con lo segundo, Sí. que es lo más inquietante, ¿por qué los cerdos? ¿Por qué no Sí. otros animales? ¿Por qué los animales que aparentemente son más parecidos a nosotros, los simios? ¿Por qué los cerdos? Sí, está claro que de cara a compatibilidad inmunitaria, pues simios como por ejemplo con el chimpancé, que están mucho más emparentados que nosotros, pues desde ese punto de vista sería una mejor solución. Pero claro, hay bastantes barreras éticas que no existen con los cerdos y aparte pues los cerdos tienen una serie de ventajas, tienen órganos de tamaño y función muy similar a los nuestros. Además, digamos, pues, se producen con facilidad en todas las partes del mundo, tienen camadas grandes y en relativamente poco tiempo, entonces los hacen como unos candidatos ideales a ser potenciales donantes de órganos en el futuro. Y entonces, la otra alternativa... Sí. La otra alternativa, que es un poco más inquietante, consiste en modificar a los cerdos para que no produzcan órganos específicos y ese hueco rellenarlo con células madre humanas, de forma que ese cerdo en realidad tenga tanto células humanas y de cerdo y se considera entonces un animal quimera. Esto es bastante complicado, fácil de hacer, pero difícil de hacer porque, claro, por ejemplo, a lo largo del desarrollo embrionario, pues cada tejido celular en cada especie tiene un ritmo de desarrollo. Entonces, claro, combinar ambos tipos de células, humanas y de cerdo, es bastante complicado. Aún así, se ha conseguido conseguir en cerdos órganos humanos hasta la tercera, cuarta semana de desarrollo embrionario y hasta ahí nos hemos quedado porque legalmente en la gran mayoría de países del mundo no está permitido seguir más allá por razones éticas. Porque ¿qué podría pasar si eso se hace de verdad y funciona? El caso es que, claro, esto es muy novedoso y no sabemos si estas células madre humanas que implantamos en el embrión de cerdo, si podrían pasar al cerebro o podrían, por ejemplo, convertirse en óvulos o en espermatozoides humanos, lo cual pues, implica pues, un peligro evidente y eso requiere pues, una mayor protección ética y demás. Si habéis visto suficientes películas, sabréis que esto acaba con siendo los cerdos los que toman los órganos humanos para ponérselos ellos. Si un día os mira un cerdo y parece que os entiende... Si veis que en Navidad el jamón os mira a los ojos, intentad no pensar en estas ideas. Claro, pero hay evidentes riesgos éticos, pero la legislación no es igual en todo el mundo. No. Por ejemplo, en España está terminantemente prohibido, pues, por ejemplo, seleccionar un embrión de cerdo que tenga células humanas y llevarlo a un útero para que se desarrolle, terminantemente prohibido, y es así en España y en gran parte del mundo, pero por ejemplo en Japón, desde el año 2019, sí que permiten esto teóricamente, digo teóricamente porque todavía no se ha autorizado en ningún caso, pero teóricamente podría ser posible con autorización del Ministerio de Ciencia, pasando por un comité ético. Claro, lo han hecho de cara pensando en el futuro a potenciales xenotrasplantes en los que estos animales, cerdos y humanos, puedan desarrollarse y puedan ser potenciales donantes de órganos. Lo hacen en Japón porque Japón tiene un problema demográfico bestial. Ellos tienen una población envejecidísima, casi no tienen, porque no permiten entrada de inmigrantes, son muy estrictos, no tienen gente que cuide, por eso están tirando de robots, pero tienen un problema
como por ejemplo las cifras eran escalofriantes, número de personas mayores que desaparecen anualmente porque tienen problemas cognitivos y se pierden, y a muchas de ellas no se les encuentra, ¿no? Entonces, al respecto de esto del envejecimiento de la población, que a nosotros también nos afecta, no en el grado que le afecta a Japón, lo que hablabas de los trasplantes es muy interesante porque empezamos a tener el problema que tienen otros sistemas, que es que los donantes son muy mayores, y existe algo que a mí también me parece muy inquietante, que es que los órganos más envejecidos tienen más células senescentes. Esa senescencia hace que el órgano tenga peor pronóstico cuando lo implantas, e incluso traslada cierta senescencia al paciente. Si se lo pones a un joven, pues consigues que de alguna manera su organismo funcione un poco peor, que envejezca, ¿no? Entonces hay una estrategia de la que hablamos aquí en el diario.es en su día, y hablamos con los científicos pioneros que lo están haciendo, que es rejuvenecer los órganos mediante senolíticos, que es una de las estrategias de las que hablamos en la revista. Son unos medicamentos experimentales que se están utilizando para intentar frenar esos procesos de envejecimiento. Entonces, sería una manera de paliar, sobre todo en países como Estados Unidos, donde tienen muy mal sistema de donación comparado con el nuestro, aprovechar órganos de gente más mayor, que es al final la población, la mayoría de las personas que se mueren, y donan los órganos, y conseguir que duren más y que estén mejor, ¿no? Entonces, rejuvenecerlos. Todo esto genera escenarios que son un poco distópicos, raros, ¿no? Incluso Estados Unidos me preocupa mucho más que Japón, en el sentido de las normas éticas, primero por quién está al mando allí y los escasos escrúpulos morales que parecen mostrar, y luego porque las grandes empresas tecnológicas tienen mucho poder y están muy interesadas en abrir el melón, y eso también lo hemos contado en el diario, de poder experimentar ya con embriones de cara a hacer pues tratamientos para impedir enfermedades raras, pero eso abre la puerta a otro montón de cosas que están prohibidísimas hoy en día por los protocolos internacionales de bioética, pero que en Estados Unidos son posibles, o por lo menos tienen la posibilidad de empujar los límites más allá, ¿no? Entonces yo creo que nos enfrentamos a un futuro medio cercano, si las cosas siguen así, el sistema americano no colapsa, que puede pasar en cualquier momento, en el que en el campo de la investigación científica se van a traspasar las fronteras de una manera bastante inmoral, y vamos a ver cosas que creíamos que no eran posibles. Porque luego está el agujero negro de China, ¿no? Sí, pero curiosamente no sabemos creíamos que China, la teníamos un poco ahí con ese estigma de que en China todo había oscuridad, pero las cosas se van poniendo en su sitio y parece que tienen dos dedos de frente comparado con lo que tienen del otro lado, ¿no? No tememos que estén haciendo... Sí, ellos clones, ya estas cosas. tienen uno de los casos más graves, que terminó con el encarcelamiento del científico. Pero ese hombre ya está otra vez. Pero está volviendo ahí, y está volviendo a través de empresas norteamericanas. O sea, que todo, lógicamente China no son unos benditos. Lo que pasa que, claro, en el otro lado ya anchas Castilla, les da todo igual. Entonces me da más miedo, porque además, digamos que el liderazgo tecnológico sigue estando en Estados Unidos. Tú hablabas también en tu texto de un científico italiano que en su día... Sí, Canavero. Canavero, que era el que vendía el trasplante de cabeza, Sí. pero que ahora, bueno, eso no... Como ve que no engañaba a nadie. Y ahora, pues, cuenta en lo que está, porque también Sí. parece ciencia ficción, pero bueno. Uah, esto es tremendo, porque yo hace mucho tiempo que sigo el caso de Canavero, porque me parece una cosa de película, ¿no? Para un guión de cine. Él proponía una cosa que él llama trasplante de cabeza, pero en realidad es trasplante de cuerpo, si lo pensáis, porque si lo que sigue vivo es la cabeza, lo que te hacen es que te ponen un cuerpo nuevo, ¿no? Porque el que esté, él es tú, el yo, se supone que está ahí, ¿no? Aunque otros lo tengan muy distribuido por el cuerpo. El caso es que contaba Antonio Regalado, que es un periodista fantástico del mundo de la biotecnología, de la revista Technology Review, hace apenas un mes y medio, justo cuando estábamos trabajando en la revista, había conseguido hablar con Canavero, y Canavero ha sido atraído por el mundo de las tecnológicas y les está intentando vender que él puede ayudarles con estas técnicas para el asunto que les interesa, que es el de la longevidad, y está intentando reconducir su carrera. Ya no quiere trasplantar cabezas, pero quiere generar cuerpos granja en los que tú tengas un clon, esto lo hemos visto también mucho en la ciencia ficción, que tenga órganos compatibles contigo. No necesitas ni un cerdo, ya tendrías a un humano sin cabeza en un frigorífico del que te irías sirviendo órganos a lo largo de tu vida, ¿no?
Entonces, esto es un fantasma. El problema que hay aquí es que los científicos serios están hartos porque trabajan en temas que son muy relevantes. Lo que a los medios no llama la atención, y yo soy el primero, confieso, son estas locuras. También porque tenemos la obligación moral de advertirle a la opinión pública de que hay gente jugando a esto y tomándoselo en serio, ¿no? Pero realmente estamos lejísimos de una cosa así, imagínate. O sea, no, lo único que es un sacacuartos de los millonarios y está jugando a eso. Pero en ese contexto y en esa laxitud y en eso vale todo, es en el que se mueve esta gente. Entonces, no van a hacer un cuerpo clonado con órganos, pero están haciendo cosas horribles y seguramente no las sepamos todavía. ¿Tú, Esther, qué opinas de esto? Yo creo que siempre pasa que cuando hay un avance prometedor en ciencia, siempre van a aparecer otras personas que van a exagerar los resultados que se pueden conseguir. Lo hemos visto con CRISPR, con las células madre, es algo cíclico y porque, claro, hay muchos intereses económicos y también mucha necesidad. Como ha comentado Antonio, pues muchos países como Estados Unidos, España, etcétera, están envejeciendo a marchas forzadas. Entonces, claro, entre eso y los grandes magnates tecnológicos que quieren vivir eternamente, hay mucho dinero en juego y hay personas que saben vender muy bien la moto, mezclar ciencia con pseudociencia sin que se note y pues es fácil camelar, por así decirlo, pues a gente con dinero para que apueste por estas personas que en realidad venden humo. Pero vamos, esto es una constante. Siempre que aparece un campo de la ciencia prometedor, siempre van a aparecer vendehumos alrededor. Preparando la revista he visto que hay un debate que yo desconocía, no tenía por qué, pero que no sabía que era tan importante, y es el debate sobre si, bueno, los científicos lo tienen, los que no se ponen de acuerdo, ¿verdad? Entre ellos. No se ponen de acuerdo entre si el envejecer es una enfermedad o no. Y al parecer sí que tiene repercusiones importantes si se considera o no una enfermedad. El primero es de los ensayos clínicos. Si tú consideras algo una enfermedad, te pueden aprobar un posible tratamiento experimental o intentar probarlo, ¿no? Si no lo es, pues claro, el envejecimiento no es una justificación para intentar probar una sustancia, ¿no? De todas maneras, aunque no sea declarado enfermedad, que es casi un debate teórico, sí que se están haciendo ensayos clínicos, se están intentando avanzar lo más cerca posible del ser humano. Por ejemplo, hay uno muy interesante, por ejemplo, la rapamicina, que es una sustancia que es un inmunosupresor que se utiliza para los trasplantes, precisamente, para bajar el número de células del sistema inmunitario. Espero que no me tire algo la doctora mientras hablo, no cometa una incorrección. Además tiene un nombre muy interesante, se llama rapamicina porque fue descubierto en la isla de Pascua, Rapa Nui. Casualmente unas bacterias lo producían en una de las zonas que exploraban y demás, ¿no? Y ahora, por ejemplo, mi padre, que está trasplantado, toma eso, que viene de la isla de Pascua. Es como, wow, que flipe las cosas que pueden llegar a conectarse, ¿no?, en el mundo. Bueno, pues lo están probando en perros. Hay 2 grandes ensayos clínicos en Estados Unidos, en perros a niveles de alrededor de 1 millar de perros, a los que se les está dando esta sustancia para ver si pueden aumentar un 20% su vida. Esto es un montón, porque pasará un perro, depende del tamaño, que yo esto en su día no lo sabía, ¿no? Los tamaños más pequeños viven más y los perros más grandes viven menos. Quieren subirles un montón la vida, que sería el equivalente nosotros de vivir 80 pues a vivir 110, ¿no?, en esos términos. Quieren ver lo que pasa ahí, pero los perros son muy interesantes porque están sometidos a los mismos estímulos ambientales que los seres humanos. Viven con ellos, comen, respiran lo mismo, están en el mismo sitio, comen... no comen lo mismo, pero bueno, les tenemos una alimentación muy controlada, que sabemos qué es lo que comen. Entonces, es un sujeto experimental muy interesante para algo que además no les va a producir un daño que fuera poco ético causarlo en los perros, ¿no? No hay riesgo para la salud, no los va a matar la rapamicina, ¿no? Y antes hablabas, y también en los trasplantes, que ha habido un periodo de los últimos 15, 20 o 25 años en los que se han descubierto muchas cosas, entre otras la que acabas de contar, lo de la rapamicina, pues antes no. Es un descubrimiento muy actual. ¿Cuáles han sido los descubrimientos de los últimos 15 o 20 años más importantes relacionados con la longevidad? ¿Qué cosas? Si quieres tú, Esther, y luego... Pero, pues, por ejemplo...
Bueno, sobre todo, a ver, tenemos que tener en cuenta que el envejecimiento es un proceso muy complejo con un montón de mecanismos implicados y que yo creo que todavía falta más por descubrirse probablemente. En el envejecimiento están implicados, por ejemplo, procesos oxidativos, acortamiento de telómeros, mal funcionamiento, aparición de células senescentes o también llamadas células zombie, deterioro estructural de tejidos. Entonces, es algo tan enormemente complejo que yo creo que realmente lo que es descubrir el trasfondo detrás de todo eso es uno de los avances más significativos, porque es muy difícil desarrollar una terapia, aplicar una terapia, cuando no sabes realmente a dónde te estás dirigiendo. Porque claro, cuando tú tienes, digamos, una enfermedad muy concreta en la que, por ejemplo, a lo mejor solo hay una molécula que está defectuosa y funciona mal, pues es relativamente sencillo aplicar pues un fármaco concreto para tratarlo. Pero claro, en el envejecimiento lo que tenemos es un proceso complejísimo en el que intervienen multitud de procesos. Entonces, lo que tenemos que saber es a qué serie de dianas podemos actuar. De hecho, muchos científicos lo que dicen es que probablemente de cara a retrasar el envejecimiento, lo que tengamos que aplicar sea pues, una combinación de tratamientos, no solo uno, para que realmente veamos efectos. Y lo que hemos visto también en las últimas décadas es que hemos podido alargar la vida de pues, roedores, ratones, gusanos, algunos mamíferos, y hasta 30, 40, un 50%. Lo que nos falta es saber si eso se puede aplicar a humanos. Tenemos un artículo Hay un glosario, en la revista que cargamos empiézalo un poco, porque es... a uno de los mejores científicos en longevidad que tenemos en España, que es Manuel Collado, que trabaja en el CSIC, y nos hace un catálogo de todas estas estrategias, de cómo han funcionado, cuáles no. Habla del descubrimiento de la senescencia celular, de qué son los senolíticos, de las terapias CAR-T aplicadas también en envejecimiento, el tema de los telómeros, de la parabiosis, que es esto que hace algún chalao que consiste en ponerse sangre joven para intentar que se le pegue la juventud, ¿no? Como si fuera un vampiro. Y es curioso porque al final el que mejor funciona es la restricción calórica. O sea, comer poco. Esto también se ha visto en los centenarios. Siento daros malas noticias. Al final tiene casi una lógica perversa, ¿no? Es como si comer mucho, trabajar mucho a tu metabolismo todos los días tuviera un coste que si eres más comedido, al final tiene un resultado medible, ¿no? Y parece que esa es la estrategia que más está funcionando. Luego, para mí hay dos aspectos que son muy interesantes y que me producen cierta inquietud, que es que cuando vas envejeciendo, a mí ya me está pasando, se producen dos cosas. Por un lado, la autofagia, de la que habla nuestra entrevistada. Sí, Ana María Cuervo. Ahora te iba a preguntar. Claro, la autofagia no es que el cuerpo se autoconsuma, porque suena a eso, suena a autocanibalismo, no. Es que deja de funcionar el mecanismo de limpieza celular que tenemos todos, que es como el servicio del camión de la basura. Todos los días, el sistema, sobre todo en las horas de sueño, pero en todo el tiempo está sucediendo que si una célula se descompone o se autosuicida, que pasa mucho, ¿no? Pues llega un servicio de limpieza y aquello se lo lleva. En las personas, a medida que vamos envejeciendo, esto va funcionando peor, ¿no? Es como si tienes una aspiradora de estas automáticas en casa, pues la mía, por ejemplo, sería un ejemplo de autofagia clarísimo, mal funcionante, pues ya tiene unos añitos y ya no limpia nada. Es un desastre. Hay que limpiar el filtro. Aunque lo limpie ya, ¿no? Porque está un poco casca. Y luego está el asunto de las llamadas células zombie. Es decir, las células senescentes, sabemos, y corrígeme si me equivoco, Esther, en algún momento siento su mirada inquisitiva todo el tiempo sobre mí, porque tendemos a simplificar mucho los periodistas. Básicamente lo que sucede es que estas células no solo dejan de funcionar correctamente, sino que emiten una serie de marcadores y de moléculas que hacen que las otras células a su alrededor también funcionen mal, ¿no? Es como si fuera la vejez contagiosa. Entonces los tejidos se van deteriorando
con todo esto. En lo que están los científicos es cómo paro esto, ¿no? Si soy capaz de arreglar la aspiradora y detener a las células zombie, tenemos, en ratones por lo menos ya se ha visto, una ganancia muy grande de salud en general, ¿no? Más tiempo, que era el objetivo que hablábamos al principio, el de tener lo mismo que los centenarios. Llegar así y luego, pum, ya está, no así, que es un poco lo peor, ¿no? Bien. Iba a mencionar sobre la restricción calórica, que claro, en el papel suena bien, pero después ves estudios clínicos de restricción calórica en personas y ves que la adherencia, es decir, que la gente que es capaz de mantener ese tipo de dieta a largo plazo, pues el porcentaje es bajísimo. Entonces, claro, lo que se busca es sustituirlo por una pastilla, básicamente, que la gente no tenga que esforzarse de cara a hacer restricción calórica, y de hecho ahora se está investigando mucho en potenciales fármacos que podrían conseguir algo similar a los efectos de la restricción calórica. Porque el problema es que eso en el papel suena bien, pero comer de menos todos los días es muy sacrificado. Tiene muchos riesgos también, ¿eh? Porque sí. si tú lo haces controlado y empiezas a hacer experimentos con tu propio cuerpo comiendo menos, los déficits de vitaminas, de cosas que puedes encontrarte, son potencialmente arriesgados para tu salud. Ana María Cuervo, en la entrevista, que es una científica española que lleva muchos años trabajando en un gran laboratorio en Nueva York, es una de las mayores especialistas, que dice algo con respecto a la restricción calórica. Dice lo mismo, ¿no? Que es muy difícil que la gente... Y además que tampoco es conveniente. Ella, sobre todo, en lo que insiste es en una receta bastante sencilla. Dice, no comer entre horas. Dice, bueno, hay que dejar entre horas no comer, no andar picando, comer a la hora que toca, 3 comidas diarias. Está bien. Dormir bien, evitar la vida sedentaria, fomentar las relaciones interpersonales y huir del estrés. Que para esto no habíamos hecho tanta investigación. Entonces esto se lo digan a los millonarios. ¿Para qué vais a andar gastando tanto dinero, no? Claro. Es que en realidad ahora mismo la mayor parte de enfermedades que sufrimos en los países más ricos y con población anciana, la mayoría de muertes están causadas por consumo de tabaco, de alcohol, malas dietas y sedentarismo. Es decir, esto es la sopa de ajo, pero es cierto que si actuáramos principalmente en esos 4 factores, la calidad de vida y la esperanza de vida aumentaría todavía más en los países desarrollados. Y hay un factor invisible que solo algunos se han atrevido a mencionar en la revista y en general, porque es como si fuera totalmente imposible de ver para muchos, es un sistema de salud público. Tener un médico de cabecera que no te da cita a las 3 semanas, eso hace que vivas mejor y más tiempo porque hay alguien más o menos monitorizando lo que te va pasando a lo largo de la vida. Eso nos lo estamos cargando mientras soñamos con regenerar órganos y iba a decir un taco muy gordo. No sé si me entendéis. Bueno, yo estoy desde hace 3 años practicando todo esto, pero no sé si ya he empezado un poco tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde, vale. Si dices tú eso, no voy a quejarme. Sin embargo, hay un tipo en Estados Unidos que se llama Brian Johnson que lo está haciendo de otra manera. ¿Qué pensáis? Contadlo. El problema es que todo lo que pueda investigar esta persona que es archimillonaria sobre sí mismo, el problema es que difícilmente va a tener validez externa porque mezcla terapias tan diferentes que es imposible realmente, en el caso de que realmente viéramos algún efecto positivo en él, saber qué es lo que está funcionando. Eso, por otro lado, tenemos que tener en cuenta que es solo una persona, que no sabemos si lo que estamos viendo es realmente por su organismo o porque realmente hay algo que está haciendo efecto. Entonces, desde un punto de vista científico, realmente nos ayuda de poco saber todo ese mezclijo de terapias el tipo experimentales. buena pinta no tiene. O sea, Sí, pinta de sano no tiene. Hombre, yo no me fiaría en general de una persona que lo primero que hace por la mañana al levantarse es darse 3 electroshocks en el pene para intentar mejorar su potencia sexual. O sea, el tipo está un poco para allá. Os recomiendo mucho que veáis... Igual es un castigo porque ha funcionado. Claro, igual se está autoflagelando. El documental de Netflix de Don't Die, No Mueras, que es un poco la historia de este tipo, es una gozada, o sea, es un horror.
porque verlo es como, ¿qué está pasando? ¿No? Y Delia hace un artículo sobre él que os recomiendo muchísimo, que es fantástica. Pero te deja completamente noqueado porque el tipo ha llegado a desarrollar todo un sistema que además lo vende como si fuera una secta, ¿no? Como únete a la secta de los que vamos a vivir 150 años, ¿no? Con esta receta. Y lo que decía Esther, además el tipo prueba de todo sobre sí mismo sin tener en cuenta las interacciones entre medicamentos o sustancias, que esto en medicina está muy estudiado. Los ensayos clínicos, cuando tú vas a probar una sustancia, tienes que tener en cuenta que las personas no son una esfera perfecta y como en un laboratorio, como el ratón al que le puedes dejar sin comer y no se va a quejar. A las personas les pasan cosas en su vida y toman otras cosas y otros medicamentos que interactúan con ellos. Y a lo mejor este hombre está tomando rapamicina, pero también está tomando vitamina no sé cuál, y eso es un cóctel tremendo que a lo mejor está destrozando el hígado, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el tipo es un suicida. Esto que está haciendo, probablemente leeremos la noticia de que ha muerto súbitamente, lo cual tendrá cierta ironía, ¿no? Porque el hombre que quería vivir para siempre se mata en el intento. Tiene toda la pinta de que va a pasar eso, claro. En cualquier momento. Pero además traslada un mensaje horrible, ¿no? Porque ya sabéis que en el momento que vivimos, mucha gente joven es muy influenciable por los mensajes a través de redes sociales que llegan sin filtro. Y entonces producen, además, hay una cierta obsesión en todo el entorno este de la machosfera por el físico, por el ejercicio, por cuidarse, por tomar complementos, que esto es, en realidad es una locura, es casi tan malo como hincharse de torrendos. Sí, eso es interesante, ¿no? El mercado de complementos de todo tipo, que las pastillas milagrosas, desde vitaminas hasta otras, que esto... Bueno, parece que la ciencia lo desautoriza absolutamente, ¿no? Es más, lo desaconseja absolutamente, ¿no? Durante mucho tiempo se ha asumido en la cultura popular, porque también se ha vendido desde fuera, que tomar, por ejemplo, pues antioxidantes era muy necesario pues para retrasar el envejecimiento o prevenir enfermedades diversas, y lo que estamos viendo en general con los ensayos clínicos es que es un bluff, ¿no? en realidad no, y en realidad también hemos visto algunos ensayos clínicos en personas con algunos tipos de cáncer que tomar antioxidantes podía empeorar el pronóstico. Entonces, eso, en este tipo de investigaciones sobre el envejecimiento, a veces lo que pensábamos que era cierto, después resulta que no. Por eso es tan importante tener una base sólida de conocimiento de todo el entramado que supone el envejecimiento para después aplicar terapias. Y yo creo que todavía nos falta muchísimo que saber sobre qué es en realidad envejecer. Por eso a las terapias novedosas hay que llegar siempre el segundo o el tercero, porque hay que ver un poco qué ha pasado antes. Ahora con Ozempic estamos viendo un boom impresionante. Parece que incluso hay señales de que podría tener efectos beneficiosos para otras enfermedades, porque en general haría una regulación hormonal que podría ser buena, pero también hay otros estudios que empiezan a decir, ojo, porque cuando tocas aquí estás tocando del otro lado y ahora todavía no hemos probado qué está pasando con eso, ¿no? Y entonces, bueno, hay que tener siempre cierta cautela porque cosas que parecían clarísimas, los antioxidantes era palabra de ley hace 10 años y ahora parece que es que se estaba perdiendo un poco el tiempo en ese campo, ¿no? Una cosa, uno de los asuntos que hace este hombre, Brian Johnson, o que empezó haciendo, creo que ya ha dejado de hacerlo, era usar sangre de su hijo, utilizar sangre, transfusiones de sangre de su hijo. Y bueno, parece que esto no sirve para nada. Ha habido algún escándalo también empresarial relacionado con eso, pero sin embargo, claro, ha habido en España escándalos de deportistas que un médico español sí les guardaba la sangre en cierto momento que estaban entrenando y se la ponía antes de las competiciones y parece ser que daba resultado y que era indetectable. ¿Algo sí, pero tiene la sangre o no tiene nada que ver? No tiene que ver, o sea, porque por un lado la forma Eufemiano se llamaba, ¿no? Sí, muy famoso en el mundo entero. Él lo hacía por la EPO, que se llama, es decir, lo que hacían era intentar hackear el sistema poniendo los glóbulos rojos inflados con más capacidad de oxigenar el cuerpo. Llaman la sangre cuando estaban entrenando en altura. Claro. Es el equivalente, de hecho, de entrenar en altura. Lo que pasa es que entrenas en altura, generas todos estos glóbulos rojos con mucha capacidad, los metes en la nevera y luego en las carreras te lo pones, ¿no? Pero claro, el otro principio, que tenía un punto de interés, porque se empezaron a hacer experimentos que luego llevaron a fundar una empresa en Estados Unidos que se llama Alcagest, que es una empresa seria, que está investigando en cosas serias,
que es que al hacer experimentos con ratones, y esto te vuela bastante la cabeza, cogían a los ratones jóvenes, la sangre de los ratones jóvenes se la ponían a los viejos y había unas mejoras de inflamación y otros marcadores que, ¿qué está pasando aquí? Es magia negra, ¿no? Lo que están haciendo los científicos de verdad, los serios, es mirar qué pequeños factores están interviniendo en esto, qué puede ser, por qué puede ser el efecto, si es realmente replicable. Pero coger a tu hijo y ponerte su sangre, no solo probablemente no funcione. De hecho, la propia Agencia Estadounidense de Salud lo dijo públicamente y una de las empresas que se dedicaba a esto tuvo que cerrar. Pero además es arriesgado porque la sangre no es un elemento que podamos hacer así, intercambiar sin control. Hay una serie de elementos, incluso entre familiares, de problemas de inmunidad que te pueden causar un problema serio de ponerte sangre de otra persona porque sí. Bueno, las personas de mi edad, de jóvenes o de críos, se nos contó que Walt Disney había muerto y que le habían congelado para resucitarle en algún momento. Sé que esto luego se dijo que no funcionaba, pero sin embargo parece que sí que hay alguien que está volviendo a pensar que eso puede ser. Sí, bueno, algunos de estos millonarios vuelven a recuperar la idea de la criogénesis y demás, que está más que comprobado que es una estafa, que es una fantasía que no va a ningún lado. De hecho, cuando yo he escrito sobre este tema, incluso he hablado con gente que tiene familiares criogenizados, un escenario que ninguna de estas personas contempla es que cuando tú la criopreservación, el principal problema que tiene son los daños celulares que produce el someterte a un frío y dejarte ahí en stand-by hasta que te recuperen. Entonces, una de las técnicas es sustituir tu sangre por un plasma que aguanta mejor esas condiciones. Conclusión, lo que me dicen los que saben de esto es: ¿te apetecería despertar en el año 2850 con un ictus que te impidiera prácticamente hablar y moverte? Porque eso es a lo que se exponen en el caso hipotético de que los pudieran revivir. Entonces, bueno, no es un escenario muy deseable, ¿no? Porque el trauma de que te sometan a congelación todos tus órganos durante 500 años y luego intenten revivirte en un mundo extraño que no conoces y con daños cerebrales probablemente muy graves, si lo contaran así yo creo que no se apuntaría a nadie, pero claro, lo venden con otra etiqueta. ¿Y para órganos en concreto serviría eso? Es complicado. Hoy en día, cualquier sistema de criogenización, el problema es que provoca o daño de las células por formación de cristales de hielo o no llegamos a alcanzar a todas las células. A ver, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, pues un órgano completo, tenemos que conseguir que digamos, la sustancia que queremos aplicar para que se congele tiene que llegar a todas las células y a veces eso es bastante complicado y hoy en día a largo plazo garantizar la supervivencia de órganos y ya no digamos organismos no es factible. No sabemos en el futuro, pero hoy en día se provocan daños con congelación a largo plazo. Vale, pues puede hacer la primera pregunta. Gracias, buenas tardes. Antonio Santos. Una de las preguntas que tenía era el tema de la criogenización, pero ya lo habéis aclarado, no hace falta tocarlo. Pero otra pregunta que tengo, esta insistencia o deseo de longevidad casi eterna, con lo que Esther nos ha explicado de que efectivamente hay una serie de órganos que poco a poco se van consiguiendo trasplantar. Pero, ¿y las células cerebrales? ¿Resistirían efectivamente esa longevidad? Claro, aquí tenemos la cuestión de, teóricamente, quizás en un futuro podamos reemplazar pues, corazones, hígados, riñones, en el mejor de los casos en una situación idílica, pero claro, nuestro cerebro, ¿qué es? Somos nuestro cerebro, no podemos reemplazarlo y el problema es que es uno de los órganos que tiene una regeneración mínima. Entonces, claro, ese es uno de los problemas en este caso, que tendríamos que conseguir también regenerar el cerebro de otras formas. Desde luego, desde el trasplante no es una opción. Claro, lo mejor es usarlo mucho. Y parece que se ha pasado de moda. Entonces, habría que intentar que a la gente le
Pero hay cosas increíbles que se hacen. Ya tengo un vecino, por ejemplo, venía pensándolo hoy, al que le han quitado las 2 caderas y se las han puesto a la vez de titanio, pum, y a los 10 días estaba caminando. Y era como, pero esto es ciencia ficción. O sea, hace años pues te hacían una operación de estas y estabas un tiempo a ver cómo salías, ¿no? Claro, y ahora se hace casi rutinario. Es como, joder, no nos damos cuenta de los pasos que hemos dado. Mientras miramos otras cosas de fantasía, hay cosas muy reales que son muy importantes y que suceden en el mundo cotidiano a nuestro alrededor, ¿no? ¿Hay otra pregunta por ahí? Sí, yo quería preguntar sobre todo, porque ha habido un par de comentarios o varias cosas que habéis hecho sobre factores demográficos y también factores sociales que influyen a la hora del envejecimiento, bueno, a la hora de que la población pueda envejecer más, ¿no? Has nombrado en 2 ocasiones el hecho de que una sanidad pública provoca que haya un envejecimiento mayor de la población porque puede haber más cuidados, pero mi pregunta es, en los estudios científicos, que son científicos, o en aquellos estudios en los que se plantea cómo se puede envejecer más, ¿se tienen en cuenta factores que tienen que ver pues, con factores sociológicos como un estado del bienestar que realmente pueda hacerse cargo de ese envejecimiento u otro tipo de factores que acompañan más allá de lo físico? En el artículo que escribe Salvador Macip sobre las implicaciones éticas de la investigación contra el envejecimiento habla justo de este tema, ¿no? De esa balanza, de estamos aumentando la esperanza de vida, pero estamos teniendo en cuenta lo otro. Lo habitual en ciencia es que todo funcione en cajones separados. Es difícil tener una visión en la que puedas ver las 2 cosas a la vez. Los científicos que miran la senescencia hacen eso y saben que tiene implicaciones en el sistema público, pero esa parte la estudian las ciencias más sociales, la economía, que eso también hay grandes estudios, pero que no les corresponde a ellos porque ellos no tienen las herramientas para saber qué implicaciones económicos sociales tiene el Pero es un tema fundamental y en la revista va una historia sobre eso. Que hemos estado hablando con especialistas muy independientes, porque claro, cuando empezamos a reflexionar sobre eso, pues empezamos a reflexionar sobre las pensiones, sobre el servicio público de salud, sobre toda esa serie de servicios que tienen que hacer posible que la vida dure más, pero que sea una vida que merezca ser la pena, o sea, que merezca la pena ser vivida, porque a lo mejor no es que sea rentable económicamente, no es rentable para esa persona vivir más, ¿no? Y los especialistas primero alertan sobre un montón de intereses económicos que están promocionando determinados discursos. Por ejemplo, sobre el tema de las pensiones. Hay una enorme carga económica de muchos opinadores sobre las pensiones, que los podemos leer en periódicos, no en el diario.es, pero en otros periódicos, que opinan de manera alarmista sobre las pensiones y tal. Y cuando uno mira en sus biografías, no por casualidad, todos trabajan al servicio de fundaciones que las pagan, ¿quién? Pues empresas, bancos, financieras, que quieren meter a España en el mundo de las pensiones privadas. Y eso es así. Luego hay otro factor importante que sale en este reportaje, que lo ha hecho Laura Olías, una redactora de Economía del periódico. Otro asunto muy importante, y es, claro, si vivimos más y vivimos con mejores capacidades, es decir, pues probablemente, pues claro que sí, seremos útiles para muchas cosas, no solo para trabajar, para otras cosas, durante más tiempo. Quiero decir que probablemente eso tampoco tiene unas expectativas diferentes al mundo que conocemos hoy. Desde el punto de vista de que esas personas seremos, yo estoy en principio medio jubilado, pero quiero seguir siendo útil, y útiles de muchas maneras. ¿Necesitaremos cuidados? También, pero también ese mundo generará empleo, y luego es curioso porque efectivamente ahora esto ya es un poco opinión, se está fomentando una especie de batalla generacional, os habrá llegado, ¿no? A través de discursos que somos jóvenes y vivimos peor que los pensionistas y tal. Quitarle las pensiones a los jubilados no va a mejorar la situación de los jóvenes, porque los que se las van a quitar no se las van a regalar ese dinero a los jóvenes. Es una batalla que también beneficia
de alguna manera a los de siempre, a los más poderosos. Ese no es el problema. Hay países, y vienen los datos, en España a las pensiones se dedica el 13,5% del PIB en este momento. En Francia, en Austria y en Italia están dedicando el 15% del PIB y sus economías pues, funcionan igual que la nuestra, no han quebrado. Por lo tanto, muy probablemente en España en 2040 ya dedicaremos el 15% del PIB a las pensiones y no habrá pasado nada, porque como sabéis, de la quiebra de las pensiones se lleva hablando 30 años. O sea, es decir, y es el cuento de nunca acabar. O sea, yo os recomiendo que leáis ese reportaje porque da algunas respuestas a lo que planteabas. Una última pregunta. Bueno, si hay dos, pues ahora, si las hacéis breves, pues por ahí. Muchas gracias. Yo trabajo en una compañía de salud que se dedica a la medicina estilo de vida y muchas veces hablamos con medios y es una cuestión que se dice no vende mucho, ¿no? La longevidad que se tiene que trabajar. Y está demostrado por muchos estudios que la longevidad no tiene atajos, que es una cuestión y además uno de los principios que más influye es la salud social. Hay varios estudios de la Mayo Clinic, entre otras, que demuestra que tener una comunidad, una pertenencia, una tribu, te hace más longevo. Y no solo eso, sino que está relacionada tu salud con varios pilares, como es la salud física, que habéis hablado, la salud mental, la salud emocional, la nutricional, el sueño y el descanso. Y todos estos pilares no se pueden abordar de forma separada, sino conjunta. Y hay muy buenos casos, tomando un poco en referencia, que es Karelia, que es una ciudad en Finlandia, que tenía uno de los índices más altos de muerte por enfermedad cardiovascular. Y entonces, todo el conjunto de estamentos de la sociedad puso manos a la obra y dijeron, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, no podemos seguir siendo el pueblo que más muere de infartos del mundo. Y cambiaron la nutrición, y llevaron a cabo a través de la medicina estilo de vida y consiguieron ser uno de los pueblos más longevos a día de hoy en Europa. Entonces, hay muchos trucos, hay mucha ciencia y hay mucho proyecto tecnológico, pero creo que la clave es más sencilla, ¿no? Social. Por ejemplo, María Brañas, una de las claves que esta mujer que vivió 116 años es que tenía un grupo familiar fuerte y amigos. Y había tenido siempre interacciones sociales sólidas, ¿no? La soledad es un factor muy importante también de deterioro. Somos seres sociales. Cuando no estamos intercambiando cosas, ideas y cotilleos o lo que sea, se resiente el organismo. O sea, es un factor de salud. Y eso es verdad que no está parametrizado tanto como puedan ser pues, factores de la tensión, ¿no? Y habría que meterlo por ahí en las gráficas. Sí. Uno de los problemas de muchas sociedades occidentales, incluyendo la española, es que cada vez se ve más soledad no deseada y precisamente en las personas de más edad. Y además es un fenómeno creciente, lo cual es un problema porque sí que hay estudios sobre soledad no deseada y se ha visto que es algo que impacta en multitud de ámbitos de la vida, como has mencionado, salud mental, salud física, porque una persona que no tiene apenas una red social de apoyo, pues se ve impactado pues, por las circunstancias estresantes de la vida, también suelen tener hábitos saludables mucho peores. Entonces ahí sí que vemos que puede impactar la soledad no deseada pues en acortar bastantes años de vida. Y ahí es un campo que, a ver, no es nada algo tecnológico ultra novedoso, pero realmente fomentar las redes sociales, crear entornos Pero las otras, las buenas. Las personales. Sí, sí, las del cara a cara, porque una cosa es yo lo llamo el espejismo de las redes sociales tecnológicas y otra es el cara a cara, pues lo que antes era en la plaza del pueblo, el tú a tú. Yo creo que tendríamos que recuperar eso, favorecer entornos que realmente permitan comunicación de grupo, cohesión social, porque es algo que estamos perdiendo y eso envejece, eso realmente envejece. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Os doy de nuevo las gracias y hago una cosa que debería hacer al principio y siempre se me olvida, que es presentarme. Soy Gumersindo Lafuente, soy el editor de la revista.
Estoy como aquí como en casa y pienso que todo el mundo me conoce y hasta la próxima. Encantados de que vengáis a la redacción.